Ya estamos entonces. Eh, no sé dónde figura. Ah, sí, ya estamos grabando. Ahí voy. Me fui a abrir la puerta al gato. Bueno, buenos días a todos, y bienvenidos a este mega simposio de las colegas de Córdoba que tienen mucho para decir sobre violencia de estas literaturas extremo contemporáneas. Me encantó la denominación. Creo que vamos a aprender mucho. Y por mi parte no tengo nada más que decir, más que darles la bienvenida y las gracias y felicitarlas por la convocatoria y dejarlos en manos de Natalia y equipo para que se presenten y empiecen a compartir sus trabajos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días y muchísimas gracias. Acá, digamos, mi nombre es Cecilia, me presento un poquito por aquellos que no me conocen. Integro, digamos, el equipo que dirige Natalia desde el CIFI, lo codirijo ahí con ella, y gran parte de los que estamos hoy presentes somos integrantes justamente de este hermoso equipo. Hoy justamente vamos a estar aprovechando toda esta jornada para poder abordar las formas poéticas del poder, la violencia y dolor en las literaturas francófonas de extremo contemporáneas, como dijimos, y hemos dividido esta jornada en 4 bloques. El bloque de esta mañana vamos a estar contando con la presencia, bueno, acá la humilde servidora, de María Candelaria Asís, Norali Mola, y bueno, Francisco Aiello, que no va a poder asistir, digamos, sincrónicamente, pero que nos ha dejado grabado justamente su participación para que la podamos disfrutar y aprender muchísimo justamente de todas. Lo que vamos a estar haciendo, digamos, me parece, para que nos podamos organizar, es vamos a ir presentando a cada uno de los participantes antes de la exposición y dejaremos siempre unos 5 minutitos después de su presentación para todas aquellas personas que tengan algún tipo de consulta, preguntas o quieran hacer o formular algún tipo de comentario. También, digamos, a nivel, solamente para organizarnos después con los certificados, sería importante que todos aquellos que puedan, digamos, dejar su nombre y apellido completo para después poder acreditar la participación, me parece también. Así que dejamos ese pedido, después tomamos nota de todos. Acá hay 4 presentaciones, todas estas presentaciones giran en torno, digamos, a la violencia. Vamos a poder encontrar, después me parece interesante, una vez que hayamos realizado, poder encontrar o ver los puntos en común que atraviesan, si bien se trabajan distintas obras de expresión francesa y, digamos, de la francofonía. No sé si quieren que largue, Nati, no sé si quieres decir algo más en torno, o si no, bueno, largamos, vamos para adelante. Me presento un poquito más, soy magíster en Relaciones Internacionales, licenciada y profesora en Letras Modernas, y estoy cursando el primer año del doctorado en Letras, justamente trabajando con las literaturas de expresión francesa del siglo XXI. Y me gustaría en este caso presentar un trabajo que he comenzado haciendo sobre una de las obras que está incorporada en mi corpus y que es Le Reste du Temps de Mélie Prophet. Soy licenciada en letras, así que todos aquellos que sean profes y licenciados de francés tendrán que disculpar mi versión del francés. Mi ponencia se titula El dolor y la configuración de la identidad en Le Reste du Temps de Mélie Prophet. Émilie Prophet, periodista, comunicadora, novelista, poeta, profesora, diplomática, madre, nació en 1971 en Puerto Príncipe. Hemos enumerado 7 sustantivos en un intento de esbozar parcial y relativamente la identidad de quien, en una obra autorreferencial, se define como nadie. Es menester aquí destacar que ella escribe y publica este relato en 2010, luego del terremoto que dejó aproximadamente 200.000 víctimas fatales. Si bien las catástrofes naturales son usadas habitualmente en las obras literarias de autores caribeños de expresión francesa para denunciar injusticias y desigualdades sociales, en este caso no se hace mención específica a esta tragedia concreta, sino que se escribe sobre los asesinatos del periodista Jean-Dominique y del portero de la radio Jean-Claude, que tuvieron lugar el 3 de abril de 2000, y el fallecimiento de un vendedor callejero de libros, Jean-Baptiste. Le Reste du Temps fue publicada por Mémoire d'Encre
editorial canadiense que, desde su sitio web, invita a leer de otra manera a través de múltiples ventanas al mundo. No es el tema de esta ponencia, pero no podemos dejar de lado destacar el trabajo de Pascal Casanova, quien plantea que los libros son considerados capital simbólico, digamos que pertenecen a un mercado mundial de bienes intelectuales, la República Mundial de los Libros, la de las letras. La fisonomía de este espacio coincidiría en gran parte con el mapa político mundial, es decir, caracterizado por la presencia de naciones que juegan roles predominantemente definitorios y otras que se caracterizan por una actividad más bien pasiva. Si consideramos que Haití es presentado en casi todas las ocasiones que se lo menciona, de hecho hay un artículo de Pierre Jaurès Merat, Être pauvre en Haití, como el país más pobre de América Latina, no nos debería sorprender el hecho de que lleguemos a él a través de Canadá. Sin embargo, Prophet destaca que su país es profunda e intensamente artístico, no a pesar, sino justamente porque es un país frágil, donde es difícil hacerse escuchar y comprender. Frente a la angustia y el dolor que desborda, la escritura se convierte en la búsqueda de sentido para el mundo y la vida ajena y propia. Ahmed plantea en este punto que los sentimientos negativos son respuestas a las historias que aún no han terminado. Y de hecho, Émilie Prophet publica su libro a 10 años del asesinato de Jean-Dominique, su mentor. En este trabajo buscamos analizar cómo el dolor y los mecanismos de protección que se generan, producidos por vivencias de violencia, ya sea material o simbólica, transforman las identidades, particularmente la de la voz narrativa, en la Restitution. La historia sobre la cual se basa este trabajo, la hipótesis, perdón, sobre la cual se basa este trabajo, es que si bien la novela relata historias individuales, entabla actos de selección y construcción que ponen en juego estructuras mentales y afectivas complejas, que se generan dentro de un contexto social, histórico, político, económico y cultural particular. En este caso, el de Haití. Né dans la violence de la violence. Cita de Ourbon. Ahmed plantea que las narrativas del dolor involucran relaciones complejas de poder, que dan cuenta de cómo las emociones moldean las superficies mismas de los cuerpos a tal punto que, como respuesta y anticipación de la violencia, habitamos nuestros cuerpos y mundos de forma diferente. Es el concepto que ella habla de self-modification, entendido como modificación del yo. Es un mecanismo que los sujetos pueden emplear para protegerse del sufrimiento. En este caso, ante la exposición a la muerte constante y frente a la experiencia de impotencia, la voz narrativa asume como propio el sentimiento de fatalidad y declara que la vida se resume en inundaciones, en ciclones, en miles de muertes, en gran desesperanza, en gran vacío. La obra resume en 12 palabras la crueldad de la cotidianidad en Haití. Nous étions trop pauvres ici, trop proches de toutes sortes de catastrophes. Lo único que puede hacer, plantea la voz narrativa, es aprovechar el tiempo que dispone, le reste du temps, que siempre es poco, porque en Haití el tiempo se mueve más rápido que en otras partes. De hecho, la hija de la narradora acaba de cumplir 2 años, pero ella ya lamenta que se le acaba el tiempo de la infancia y de la inocencia. Es un periodo valioso que los adultos buscan preservar, por lo cual fingen ante los niños y las niñas de que el sonido de los cadáveres que caen al piso es música, al ritmo de la cual hay que bailar. En un país donde la vida está mal vista, señala Prophet, la voz narrativa adopta, al igual que gran parte de la sociedad, la resignación como mecanismo de defensa contra el dolor. De esta manera, la voz narrativa se presenta como una joven anónima, cuyas decisiones, como gran parte de la población haitiana, como Jean-Claude, el joven portero, que nunca pudo opinar sobre algo, ni siquiera sobre su velorio, son tomadas por otros en la ciudad más pobre de América Latina. La narradora siente que vive en medio de la muerte, particularmente al transitar por la Rue Saint-Honoré. Es la calle de las farmacias, las clínicas, los salones funerarios y las morgues. Rescatamos en este punto el concepto de espacio público político como condición necesaria, pero no inherente a la convivencia humana, para hacernos visibles y reconocernos unos a otros como sujetos únicos. Es un espacio, cito a Arendt, que resulta esencial para brindar seguridad sobre la realidad del mundo y de nosotros mismos. Sin embargo, en esta ocasión la ciudad se impone como un territorio de polvo y de incertidumbre que todo lo consume. En vez de visibilizar a sus habitantes, los oculta en el polvo y a los muertos en el olvido. La realidad de esta forma se torna confusa y la propia existencia y la identidad pierden consistencia.
Suzanne Germain plantea el concepto de la traversée du moi, en tanto camino, trayectoria o movimiento, en oposición a la búsqueda de la identidad como algo cerrado. La traversée parte de la concepción del devenir, cito aquí de Harfuch, del devenir de la identidad como un trayecto siempre abierto a la diferencia que resignifica constantemente las instancias de autorreconocimiento. En este entorno, la voz narrativa configura su identidad en una comparación continua, en la cual siempre se encuentra en desventaja, puesto que la carencia o la precariedad son sus características predominantes. Podemos empezar en primer lugar por señalar la ausencia de un nombre que le identifique, lo que le posibilita mantenerse en un segundo plano en comparación con los muertos. Jean-Dominique, Jean-Claude, Jean-Baptiste. De aquí es importante destacar que solo uno de ellos tiene apellido, ya que de los dos, que pertenecen a los sectores más pobres o marginados, no se los desconoce. Por otra parte, al evitar nombrarse, genera y mantiene la incertidumbre respecto a cuánto es verdad o fantasía en una obra que la propia autora definió como roman de ficción. Sin embargo, los asesinatos son reales. La autora, de hecho, tiene una hija cuya edad se corresponde con la pequeña M. La trayectoria laboral también concuerda. Serán los sueños, los temores, los deseos, queda en el lector a decidir. Desde el inicio, la voz narrativa destaca el sentimiento de asfixia que le genera su vida, marcada por la falta de dinero, por más que trabajaba en una escuela y en la radio, la falta de espacio, vivía en una subdivisión del comedor de la casa materna, la falta de tiempo, 30 horas en un colegio todas las mañanas, las tardes, fines de semana dedicados a corregir, preparar clases, la radio, y no menor, la falta de sentido o de objetivo por el cual vivir. Je me demandé si c'était utile et puis surtout si cela valait la coupe de vivre sa vie. Sin embargo, nunca contempla la posibilidad de un cambio. La voz narrativa no puede oponerse a las violencias que experimenta porque no las puede identificar, al igual que no se puede identificar al enemigo o al asesino de Jean-Dominique. Jean-Dominique, justamente su mentor, es descrito como periodista intelectual comprometido, viajero culto, asesor y amigo del presidente, quien no siempre tenía la razón, pero tampoco tenía miedo a tenerla. Es el mito y patrimonio del pueblo haitiano, es la voz que nunca dejó de enunciar ni de luchar, es aquel para el cual callar era otra forma de morir. Y esa persona, Le Chevalier, se interesa en ella, la filla anónima. Él le preguntó por su mayor sufrimiento y ante su respuesta, la falta de libros, construyen un vínculo en torno a la literatura, principalmente francesa del hexágono. Proust, Rimbaud, Hugo, Mauriac, Penac. La voz narrativa se construye a través de las voces de estos autores y mira a su país a través de sus palabras. Su relación con Jean en torno a la literatura le permite escapar de la violencia y el horror. Ella siente que su amistad, que tampoco era amistad, que tampoco podía definir, duraba minutos, momentos, y ellos no eran más que ficción. Existían así por fuera de la realidad y por fuera de la violencia. De ahí, justamente, que ella no puede creer inicialmente en su muerte. Es la última persona, dice, en el mundo, según ella, en enterarse de que está muerto. Por más que la hayan llamado para comunicarle que le dispararon, por más que su madre le haya repetido que le han disparado, que la directora del colegio le preguntase si ya se había enterado, ella sigue pensando que él va a sobrevivir. Su muerte marca de esta forma un quiebre en la voz narrativa que hasta ese momento nunca había sufrido una pérdida por arma de fuego, sí muerte por abandono, por soledad, por enfermedad, por pobreza. El manto de resignación, armadura que cubre a toda una población acostumbrada a la muerte, se resquebraja y permite el ingreso de múltiples interrogantes. La principal, ¿no será que está fracasando en su vida? La obra concluye sin respuestas, solo con un libro que hace mucho que llegaba, que finalmente llega a sus manos, Sodoma y Gomorra, de Marcel Proust. El 7 de julio de este año, para ir concluyendo un poco, el diario canadiense La Presse publicó una carta abierta, titulada Haití, una máquina de matar, que Dany Laferrière escribió en respuesta a la pregunta sobre qué opinaba del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Allí él aclara que seguramente sabe menos que cualquier otra persona sobre el tema, pero que como ya se ha cansado de reiterar esta idea, va a aprovechar el espacio que le han otorgado para recomendar que consulten a otra voz. Esa voz ganadora del Premio a la Difusión de la Lengua y la Literatura Francesas de este año es la de Mélie Prophet, y es ella a quien él le entrega ahora que narre su país. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias.
No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta, alguna consulta, observaciones, las agradezco a todas porque justamente recién estamos acá en este primer año, así que todo lo que me puedan decir, todo lo que me puedan aportar, justamente siempre viene muy, muy bien, de hecho. No, bueno, yo esperaba algún. Pueden criticar si quieren, digamos, son bienvenidos todas las críticas. Si no Muy tienen nada que... interesante. Muy Bueno, interesante y muy lindo. Se ve que la novela es muy tentadora. Debe ser desgarradora, yo creo pero que tentadora. a mí principalmente yo creo que cuando empieza en la página 3 hablando del sentimiento de explotación de los docentes, de las docentes, fue como que dije, me sentí levemente tocada. Así que quizás hay algo también ahí de personal. Sí, se las recomiendo. Realmente es muy linda su obra. Bien, pasamos entonces, si no, a María Candelaria Asís. Ella es profesora de Letras Modernas, ella cursa la maestría en Didáctica de la Lengua y la Literatura, es profesora adscripta justamente de la Cátedra de Literatura de Habla Francesa e integrante del equipo de investigación. ¿Candé? Gracias, Ceci. Bueno, esta novela, junto con la novela de Avillana Túnez, de la escritora senegalesa Mariama Ndoye, es justamente mi corpus del equipo de investigación de la cátedra. Así que bueno, este simposio fue un buen acercamiento a una de esas dos novelas. Bueno, empiezo. El título es De cuerpos dóciles a mentes rebeldes, la escritura como liberación del poder. Perdón que se me fue la pantalla. Conocido por todos es la importancia cultural que tienen los ojos, la mirada. La mujer de Lot miró atrás, son la ventana del alma. La lámpara del cuerpo es el ojo, dijo Jesús. La discutida dirección de los ojos de la Mona Lisa, etc. Los ojos nos permiten ver, observar y se convierten así en el espacio por el cual ingresa muchísimo conocimiento al mundo. Pero además de esto, nos permiten expresarnos, contar, demostrar sentimientos y emociones. En la novela, el poder perpetrado por determinadas instituciones sociales coarta esa libertad, ejerciendo control incluso sobre algo tan personal como la gestualidad. Anunciado ya desde el título de la novela. ¿Cómo funciona ese mecanismo de control? Tahar Ben-Jelloun publicó esta novela en el año 1991. Años en los que la literatura magrebí aumentaba y en los que la temática del cuerpo era frecuente. El cuerpo que abordamos en Con los ojos bajos es una incompleta evolución y transformación, de la niñez hacia la adultez, y ello se refleja no solo físicamente, sino también en el comportamiento de la protagonista. Puede decirse que Fatma vive un proceso de autodescubrimiento propio de su edad, 10 años en principio, y los cambios en su cuerpo, pero además profundamente marcado por un contexto de migración y de tensión entre espacios muy diferentes. Su olvidado y desolado pueblo marroquí en contraposición a Francia, y las múltiples dicotomías que se desprenden de estos opuestos. Campo versus ciudad, atraso versus civilización, pobreza versus riqueza, etc. Aparece en la novela una retórica corporal del respeto, cuyo signo vital es la acción de bajar los ojos. La religión fundamentalmente ejerce control sobre el cuerpo, utilizando su poder discursivo en cuanto a la importancia de la obediencia a Alá, identificando la acción de bajar los ojos con un acto de docilidad y acatamiento. La religión pretende convertir, transformar, formar nuevas mujeres para la vida de familia estipulada, procreadora y analfabeta. Las familias de la escuela replican esas normas religiosas con su método disciplinario. Por ejemplo, debe bajar los ojos la doncella ante un hombre, un futuro esposo, por ejemplo, porque eso es señal de pudor, virtud y vergüenza. La disciplina exige algunas veces la clausura, la especificación de un lugar que es para todos y un lugar que es para pocos. En el caso de la novela, la escuela es un espacio reservado solo para varones. Es interesante notar que el método disciplinario que atraviesa Fatma, en el caso del hogar, no está basado en una apropiación del cuerpo, es decir, no hay agresión. Más bien se genera en medio de un vínculo afectivo, en este caso familiar, con padre, madre, abuela, entre otros. Por este mismo acercamiento afectivo es que producir un cuerpo dócil es posible. Y cito,
Solo sé que es la expresión de un pacto entre ambos. El amor es ante todo el respeto que se expresa con esos gestos. Fin de cita, palabras de la misma protagonista. Podría decirse que Fatma posee un cuerpo dócil fruto de su niñez y los mandatos de respeto y sumisión absolutos que existen en la cultura en la que está inserta. Lleva en él algunos signos, como la marca en la frente que finalmente no recibió, sería un signo por omisión, y el ayuno que sus órganos padecen, por ejemplo. Pero Fatma es una niña rebelde. Así puede catalogarla el lector y así se autodefine. El punto de inflexión en la novela se produce cuando la protagonista, en su rebeldía, no baja los ojos ante su padre. En esta instancia será necesario quitar todo matiz peyorativo al que el concepto pueda remitirnos, el concepto de rebeldía, como el resentimiento, el egoísmo o a un simple capricho de niña. 3 reflexiones de Albert Camus pueden ayudar a pensar la rebeldía desde una perspectiva favorable. Y cito: la rebeldía no sale solo y forzosamente en el oprimido, sino que puede nacer ante el espectáculo de la opresión de que otro es víctima. La rebeldía fractura el ser y lo ayuda a desbordarse. La rebeldía es propia del hombre informado, que posee la conciencia de sus derechos. Con lo cual puede afirmarse, en primer lugar, que la rebeldía no es egoísta sino solidaria. El sufrimiento y las injusticias propias y ajenas que experimenta Fatma niña la hacen crecer. En segundo lugar, que la rebeldía es energía, acciones. No es una rebeldía metafísica y la protagonista la expresa con las herramientas con las que cuenta a su edad. Por un lado, el dominio de su propio cuerpo con la decisión de no bajar los ojos, y por otro lado, la escritura. ¿Hay un proceso, una instancia previa al acto rebelde? Sí, y este es el tercer punto. El conocimiento, el saber, dan nuevos bríos a un movimiento rebelde. La tensión entre espacios opuestos, sumados a los cambios propios de su edad, producen una evolución en su mente que provoca el no respeto al método disciplinario. La evolución de niña a mujer tiene su correlato en una línea de rebeldía cuya expresión es la escritura y la imaginación el vehículo. El primer paso de una actitud rebelde es hablar, plantarse, cuestionar. Fatma lo hace en francés para disgusto de sus padres, quienes leen tal acto como un rechazo de sus raíces. Escribir es un acto rebelde aún mayor. Mediante la escritura, el poder no puede controlar su mente, pero tampoco su cuerpo. Fatma escribe en el sentido más amplio de la palabra, puesto que lo hace, en principio, aún sin poder hacer una composición de palabras transcrita en un papel. Ella habla bereber y ni siquiera sabe si su lengua cuenta con un código escrito. La inventio, la imaginación es su mayor tesoro. El desarrollo de Fatma podría sintetizarse de la siguiente manera. En principio, Fatma solo imagina, imaginación pura de caras, personajes, situaciones, etc. ¿La imaginación es buscada o ella es arrebatada por reminiscencias inspiradoras que la trasladan a esos mundos que imagina? Bueno, pues no. En general, esa imaginación es buscada, por lo tanto totalmente consciente y necesaria. En las propias palabras de Fatma, es una ayuda para soportar a la gente, para pasar la noche, para vengarse, aunque sea en ese espacio de la fantasía de los malvados. Más tarde imagina que escribe, aunque en la vida real no sabe hacerlo. En su imaginación escribe cartas, inventa historias, crea personajes, comienza a ordenar ideas en su mente, ya existe una sintaxis. Es una escritura sin grafía que perturba su vida real, especialmente un personaje, Víctor. Finalmente, cuando aprende a escribir, fija, organiza y libera el objeto de sus inquietudes. Encuentra liberación mediante la escritura en un sentido literal y también simbólico. Saber leer y escribir le permite la independencia de sus padres e incluso cierto poder sobre ellos, porque es la encargada de llevar los trámites de la familia. Por otro lado, le permite a Fatma adulta, ya rondando los 20 años, comprender su pasado, su niñez y reconstruir los recuerdos que de ella guarda. Y con esto ya termino. En una sociedad que naturaliza, o al menos da por sentada, la existencia y la práctica de la escritura, es fácil olvidar que es mediante ella que podemos acceder a operaciones cognitivas complejas, que transforman las relaciones sociales, la visión del mundo y la conciencia. Al convertir el pensamiento en objeto, fijarlo, hacerlo perdurable, autoriza una visión retroactiva, crítica, un diálogo a la distancia. Todo eso le permite a Fatma la escritura, ordenar sus propias ideas, desembarazarse de Víctor, este personaje que la molestaba, y en consecuencia repensar su pasado, reescribir los malos recuerdos. Escribir la libera de su propia imaginación alborotada.
tal como la invita Mario, el escritor, y cito, escribir para no volverse loco, para agarrarse a sus raíces, para verter los silencios prolongados y dolorosos que se cruzan en nuestra vida. Sí. Muy bien. Hermoso. No sé si alguien quiere hacerle alguna consulta, algún comentario a Cande. Yo me perdí en una cosita y le querría preguntar, Candelaria, ¿la voz narrativa es la de la propia Fatma? ¿Lo que se cuenta es lo que ella imagina o alguien relata lo que ella imagina? Sí, es la voz de ella. Sí, sí, ella misma cuenta. En principio lo que imaginaba, hasta que después con el tiempo puede ponerlo en palabras. Sí. Gracias. Muy Bien. linda la novela. Hola. Sí, si tenés dudas para Candelaria. Sí, quería hacer una pregunta. Soy estudiante de grado, estoy finalizando la carrera de español, no tengo mucha formación en literatura, de hecho, pero estoy investigando literatura y violencia, y me interesa ver aquí, mencionaste cómo se dociliza el cuerpo en un pacto mutuo y con este acercamiento afectivo. Y me interesa saber si en esta primera parte de la novela, de su niñez, se percibe como violencia, o se escribe de una forma violencia, o es después de este punto de inflexión, cuando se comienza a reflexionar sobre el hecho. No, ¿es para mí la pregunta, Marcos? Sí, sí, o quizá interpreté mal, digamos. No, sí, está bien. Ella, claro, lo vive como violencia y lo sufre un montón desde un primer momento. El Bien. tema es que con el pasar de los años, ella tiene como una cuenta pendiente con esa infancia, en la que sufrió tanto, desde la pobreza hasta la violencia. Hay algunos episodios sexuales incluso, no graves, pero que la marcaron. Y entonces después ella con la escritura puede darle cierta voz o cerrar de alguna manera esa etapa de su vida que ella, sí, sin duda la vivió como violencia. Sí. Como violencia. Claro, una violencia callada que después se expresa a través de la literatura. Exacto. Sí, Claro. sí. Bien, perfecto. Es una novela preciosa. Buenísimo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, ahora le damos y invitamos a Norali Mola. Ella es doctoranda en Letras por la Facultad de Filosofía y Humanidades y profesora adscripta a la Cátedra de Literatura de Habla Francesa. Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes de empezar, simplemente agradecerle a Nati y a Ceci por el espacio. Yo también formo parte del equipo de investigación y en este caso voy a abordar en mi trabajo una de las obras que conforman mi corpus de la tesis doctoral y también del corpus del equipo de investigación. El título de la ponencia se llama Impresiones de violencia y dolor en el castigo de Tahar Ben Jelloun. El castigo narra la historia de un joven marroquí que es detenido junto a 94 estudiantes más por haberse manifestado pacíficamente por las calles de las principales ciudades de Marruecos en marzo de 1965. Con la falsa excusa del servicio militar, estos jóvenes son encerrados en cuarteles donde bajo la vigilancia de suboficiales sufren vejaciones, humillaciones y maltratos. Estos acontecimientos se insertan en la represión de los denominados años de plomo durante el reinado de Hassan II, rey de Marruecos desde 1961 hasta su muerte en el año 1999. A partir de un estilo sencillo, la prosa nos sumerge en el dolor del protagonista, quien padece junto a sus compañeros los peores castigos. Con él somos vapuleados por los olores a sudor y humanidad. Nos aterramos ante la presencia de las ratas que aparecen por todas partes
y sentimos la amenaza de muerte constante que se cierne en torno a los personajes. Tahar Ben Jelloun, oriundo de la ciudad de Fez, Marruecos, es un escritor en lengua francesa, el primer escritor magrebí en ganar el premio Goncourt en 1987. A sus 20 años elige estudiar filosofía en la Universidad de Rabat, decisión que se ve interrumpida en 1966, cuando es enviado a un campo disciplinario del ejército, junto a otros estudiantes, sospechoso de haber organizado las manifestaciones de marzo de 1965. Este suceso nos permite establecer cierta correspondencia entre la novela y la vida personal del escritor, correspondencia que se evidencia sobre todo en dos aspectos. Por un lado, la confesión que el propio autor realiza en el contexto de una entrevista en la que sostiene, cito, «Han pasado 50 años desde que ocurrieron estos hechos que son nuevos, tanto para mis lectores como para los marroquíes. En mi país se conocía todo lo referente a los presos de Hassan II, pero nada en referencia a lo nuestro, que fue anterior, ya que fue un servicio militar disfrazado, y así fue como nadie tuvo noticias de la verdad». Fin de cita. Y por otro, en la novela misma, cuando el joven protagonista dice que su apellido se compone de 10 letras, Ben Jelloun. No es preciso concebir la obra como una novela autobiográfica, pero sí resulta interesante destacar estos aspectos que van construyendo la narración. En tanto la elección del francés como lengua literaria, vemos que el contacto del escritor con la lengua francesa se advierte desde su infancia, ya que luego de estudiar en la escuela coránica del barrio, a los 6 años ingresa a un colegio bilingüe franco-marroquí. Lejos de rechazar su lengua nacional, el árabe, ve que el francés le brinda la posibilidad de la pertenencia a dos mundos, a dos culturas, a dos lenguas, una posibilidad, dice él, una maravillosa bendición. El castigo, desde su título, nos sitúa como absolutos espectadores de la violencia que el Estado marroquí ejerce sobre los cuerpos castigados de estos jóvenes intelectuales que buscan combatir el terror con el pensamiento, en un espacio donde la política es un crimen y donde ya ni siquiera hay rastros de humanidad. Durante 19 meses, el Estado disfraza su acto terrorista con la excusa del servicio militar obligatorio, capaz de corregir, ordenar y educar a la población. Entonces, la violencia imprime miedo, terror, odio y dolor en los cuerpos de los personajes. Se trata de cuerpos perseguidos y acosados por la muerte, que a pesar de habitar espacios acechados por una guerra continua que echa sus raíces, nunca acaban acostumbrándose a convivir con el terror. Cito, «Miro a mi alrededor, todos estamos consternados, paralizados por el miedo. Es un sentimiento desconocido. Aquí solo hay violencia, golpes, sangre y quizá muerte. Estamos sitiados por el odio y la brutalidad». Fin de cita. Palabras del propio protagonista. Hablamos de ejercicio de poder, porque para Foucault el poder no es algo que posee la clase dominante, no es una propiedad, sino una estrategia. Es decir, el poder no se posee, se ejerce. En tal sentido, sus efectos no son atribuibles a una apropiación, sino a ciertos dispositivos que le permiten funcionar plenamente. Así, el Estado no es de ninguna manera el lugar privilegiado del poder, sino que es un efecto de conjunto. Foucault sostiene que el poder es especialmente lo que reprime. En la actualidad, ser órgano de represión es el calificativo casi homérico del poder. En este sentido, consideramos, junto a Foucault, que la manifestación de poder más delirante que uno puede imaginar es meter a alguien en la prisión, y así privarle de alimento, de calor, impedirle salir. Dicha forma de ejercer el poder es la figura más pueril, cínica y arcaica, en virtud de que es en las prisiones el lugar donde el poder no se oculta tras ningún disfraz, no se enmascara, sino que se muestra en su justa dimensión. Esto es como una tiranía, y que al mismo tiempo es considerado puro y justificado, puesto que puede insertarse por completo en el interior de una moral, que al amparo de la justicia justifica su ejercicio brutal, ya que aparece
como la dominación del bien sobre el mal, del orden sobre el caos. En consecuencia, observamos que el ejercicio de poder político del Estado marroquí sobre los cuerpos de los jóvenes se lleva a cabo a través del uso de la violencia. En lo que respecta a nuestro análisis, nos servimos de la noción de microviolencia que propone el filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han. La microviolencia es la violencia implosiva, que se ejerce hacia adentro, en el interior, y genera tensiones e impulsos destructivos. El tipo de violencia que Han denomina como lógica de lo igual, y que significa que la amenaza ya no proviene del otro extranjero, sino del otro local. En el castigo, la figura del otro igual está representada por el propio Estado marroquí, que ataca violentamente a sus ciudadanos. Es el terror de lo igual. Han opina al respecto, cito, mucho más peligroso que el terror del otro es el terror de lo mismo, el terror de la inmanencia. Fin de cita. La violencia que el terrorismo de Estado utiliza como instrumento para imponer poder es la causante del miedo y del dolor que experimenta el protagonista del castigo. Si nos detenemos en la idea de miedo, Ahmed sostiene que en la teoría política el miedo se entiende como crucial para la formación de colectivos. Este funciona como instrumento de poder dado su vínculo con el castigo. Es a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que el miedo es nombrado cuando se nombra el terrorismo. Los terroristas, en este caso el Estado, son inmediatamente identificados como agentes de miedo extremo, es decir, aquellos que buscan asustar a otros y causar muerte y destrucción. Ahmed también se pregunta qué provoca el dolor. En el caso del castigo, las impresiones de dolor que experimenta el protagonista, causadas por la violencia del Estado de Marruecos, producen como efecto la postergación de su escritura. Cito, para escribir el castigo y atreverme a regresar esa historia, a encontrar las palabras para contarla, necesité cerca de 50 años. Fin de cita, dice el protagonista. El dolor es en este caso efecto de impresiones pasadas difíciles de recordar para él, y en el intento por alejarse de ellas decide postergar su escritura. Si nos adentramos un poco más en la historia, vislumbramos que el protagonista de la novela, un joven marroquí, estudiante de filosofía y apasionado del cine y el teatro, que decide a sus 20 años salir a la calle para luchar contra la injusticia, la represión y la falta de libertad, es el intelectual que encuentra como salida al dolor la escritura. Dice, la poesía es mi única arma contra estos salvajes. Palabras, imágenes, fulgores, que ellos no pueden controlar. Pocas veces me ha sido tan útil como en estos días. Siempre que encuentro la ocasión, escribo versos, sin pensar qué significan. La poesía es mi aliada, mi refugio, mi lecho y mis noches. A veces escribo en mi mente a la espera de encontrar un pedacito de papel para anotar mis versos. Fin de cita. Es interesante percibir cómo al comienzo la escritura es el recurso que encuentra el protagonista para escapar de la realidad lacerante en la que está sumergido, ese refugio soñado que le permite resistir y por ende sobrevivir, para luego transformarse en una especie de obstáculo que atravesado por el dolor le impide contar su historia. La escritura es el testimonio en primera persona de la experiencia del personaje, un preso político condenado a 19 meses de maltratos y humillaciones, cuya única arma es la palabra. Sin embargo, la narración no nace de manera temprana y natural. Cuando el protagonista es finalmente liberado, después de 1 año y medio, sueña con amar, viajar, escribir y publicar muchos libros, aunque para esto último se ve absolutamente impedido. Largos años le lleva a reconstruir y narrar el horror. En este punto consideramos que recordar es para él, sobre todo, un acto creativo, ya que da lugar a la escritura, la producción de la palabra. Así, la puesta en palabras del horror es una forma de estetizar la violencia, al menos la forma que encuentra la literatura. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nori, por compartir eso. La verdad que hermoso.
No sé si hay alguien que quiera preguntar, consultar, comentar. Otra vez yo, disculpe, soy la preguntona. Perfecto. Que me llama la atención y un poco me parece que me uno a la pregunta que hizo Javier hace un ratito. Estos textos que ustedes analizan, ¿solamente tematizan la violencia o la manifiestan por escrito de alguna manera? No sé, gráficamente, con un vocabulario especial, o sea, también es violenta la lectura de estos textos o más allá del tema, que bueno, sí, es fuerte. No sé si soy clara con la pregunta. Ujú. Sí, yo al principio de la exposición justamente dije que lo que hace el autor, el narrador en este caso, es utilizar como un lenguaje, es como una prosa sencilla, ¿no? Pero que de a poco nos va como metiendo en esa historia, que es eso, es un espectáculo de la violencia. Eh, pero sí, parece sencilla la escritura, pero en realidad es bastante oscura y muy violenta. Gracias. No, gracias. Bien, vamos ahora Perdón, con Fran. Sí, agrego algo sobre lo que preguntó Lía. El tema de la violencia yo lo vengo trabajando hace varios años porque forma parte de mi proyecto postdoctoral y he recorrido muchas novelas contemporáneas, muy diversas, y hay mucha diferencia. Hay una novela que presenté en el Congreso de 2019 en Buenos Aires, que se llama Sniper, que tiene 90 y pico de páginas, y yo decía menos mal, porque era intolerable la carga léxica que utilizaba para describir las escenas violentas. Fue lo más fuerte que leí. Y más semánticamente potente en ese sentido. Tuve que buscar palabras en el diccionario porque además usaba un lenguaje muy, muy coloquial, este, muy violenta, durísima, durísima la novela esa. Y a la vez estaba despojada de referencias geográficas, no se sabía ni en qué lugar pasaba, ni en qué año, nada. Entonces, toda la concentración estaba en ese vocabulario que era terrible. En otras novelas suceden cosas distintas, ¿no? En las que yo voy a trabajar esta tarde, justamente hay una distancia, que también lo había notado como comentario en relación a lo que vengo escuchando hasta acá. Hay una distancia en temporal, en principio, y también intervenida por la experiencia de la escritura entre el momento de la violencia ejercida e incorporada en el sentido de en el cuerpo, ¿no? Ya fuese desde afuera o desde adentro, a través, por ejemplo, de estas relaciones afectivas, como decía Cande, y el momento en el que esa escritura es dicha, esa violencia, perdón, es dicha, es escrita, es expresada. Y ahí, bueno, se matizan los actos violentos, pero no por eso se le quita un efecto realmente impactante, ¿no? A veces angustiante, un montón de sentimientos. Bueno, era un poco para responder a lo que preguntaba Lía. gracias, Nati. Muchas gracias. Bien, presentamos ahora a Francisco Aiello, que debido, digamos, a circunstancias digamos, que le exceden, no va a poder estar hoy presencialmente, pero que nos ha enviado justamente el video, una grabación de su contribución a este espacio, donde él mismo se presenta, así que creo que no hay nadie mejor que él. Creo que igual de todas formas muchísimos de los que estamos aquí lo conocemos ya, pero bueno, vamos a pasar ahora, Nati, si querés compartir entonces el video. Ahí voy, un segundito. Compartir.
Hola, mi nombre es Francisco Aiello, soy docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, e investigador de CONICET. Lamento no poder compartir con ustedes de manera sincrónica este coloquio y les agradezco muy especialmente a las coordinadoras del simposio coloquio por permitirme participar mediante el envío de este video grabado con antelación. Yo voy a hablarles de esta novela, Bicentenaire, de Lionel Trouillot, que es un escritor haitiano que reside en la isla actualmente, nacido en 1956, y es una novela que recrea la jornada del 1 de enero de 2004, cuando precisamente se celebraba el bicentenario de la Declaración de la Independencia de Haití, que como saben es el primer país de América Latina en haber declarado su independencia. Lo que a mí me interesa ver es cómo, a pesar de que trata un momento fácilmente localizable en términos históricos, es decir, que necesariamente remite a Haití, esta jornada, la novela despliega una serie de intertextos mediante los cuales traba una forma de religación con el ámbito caribeño en sentido más general. Es decir, que por un lado está hablando en particular de Haití y a la vez está insistiendo en que estas problemáticas, ¿no?, que tienen que ver con la violencia política, el deterioro del tejido social, la crisis económica sostenida, son la fragilidad de la institucionalidad, son problemáticas que tienen un contexto mayor que el del propio Haití. En ese sentido, hay distintas formas de intertextualidad. Una de ellas, que es, digamos, la de modo más explícito, es a partir de unas canciones citadas de Bob Marley, o al menos cantadas por Bob Marley, no necesariamente él es el autor, que son The Rivers of Babylon, la cual tiene que ver con la ciudad de Sion y como un espacio de nostalgia al que no es posible volver, o sea que es una forma de posible analogía con el África y toda la cuestión de la posibilidad del retorno, el deseo del retorno al África, propio también de la cultura Rastafari. Del mismo modo, la canción Redemption Song aparece insistentemente citada en la novela, ¿no?, donde hay frases de tipo "Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind". Es decir, ahí hay una problemática que tiene que ver con la esclavitud, con una independencia que excede lo político, sino que además es una independencia, hay un reclamo de una independencia de corte mental, ¿no?, la segunda emancipación, ¿no?, después de lo político, la mental. Y aparecen también otro intertexto, ya no tan explícito, pero que más o menos cualquier lector más o menos despierto lo pesca enseguida. Hay que decir que esta novela cuenta la historia, digamos, principalmente de dos hermanos durante esas jornadas del 1 de enero de 2004, y en particular sigue la trayectoria durante ese día de Lucien, que es un estudiante universitario que se gana la vida dictando clases particulares a niños ricos. Ahora, entonces, fíjense lo que dice el narrador desde el principio, ¿no? Dice: sans savoir qu'au bout de la marche il va mourir, ce que le lecteur sait déjà au début du récit, prenant aussi sur le héros une inutile longueur d'avance, ¿no? Eso va a aparecer aquí. Esto creo que fácilmente resuena a esta otra cita, ¿no? El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo.
Hay que decir que además en Bicentenaire de Trujillo hay un registro detalladísimo en lo que refiere a la cronología, ¿no? Con horas precisas por minuto a minuto, a la manera también de lo que sucede en Crónica de una muerte anunciada, que es de donde aparece este texto. Esta cita que acabo de leer, ¿no? Como se habrán dado cuenta por Santiago Nazario, además porque es una cita celebérrima. Ahora hay que decir que también, entonces, cuando uno vuelve a leer, o por lo menos es lo que a mí me pasó, cuando uno vuelve a leer un texto, siempre lo lee desde otro lugar. Yo hacía mucho que no leía Crónica de una muerte anunciada, y al volver, desde la perspectiva que me propone Lionel Trujillo, encuentro una frase que evidentemente siempre estuvo ahí, pero que yo no le había prestado atención años antes, que dice: Santiago Nazar señaló una lumbre intermitente en el mar y nos dijo que era el ánima en pena de un barco negrero que se había hundido con el cargamento de esclavos del Senegal frente a la boca grande de Cartagena de Indias. O sea, que acá vemos que en un punto el juego de influencias cambia, porque la novela de Trujillo, por lo menos a mí, me llevó a leer de otra manera Crónica de una muerte anunciada, y poner el foco en este pasaje, quizás al que muchos no le hemos prestado atención, en el que se insiste sobre este pasado histórico traumático de violencia extrema, como es la esclavitud y la trata de esclavos, ¿no? Y entonces, y que eso aparezca en la novela, de alguna manera va a tener que ver con parte de este presente de violencia dominante que aparece en Crónica de una muerte anunciada, una violencia también explicada por la fragilidad institucional, porque aquí, ¿no?, es un tipo de violencia que se dirime en conflictos personales por fuera de las instituciones que podrían regularlos, como la justicia, ¿no? Bueno, ahora, por un lado estaba Lucien y por otro lado estaba su hermano, Little Joe, que es, digamos, todo lo contrario, que no estudia, que participa de grupos delictivos, que tiene problemas de consumo de drogas. Entonces aparece, quiero leer esta cita, que va a aparecer acá, que dice lo siguiente: Il a pris un de mes livres sur la table, n'importe lequel. Il l'a retourné dans ses mains. Il a mis 30 secondes à lire le nom de l'auteur comme s'il butait sur une montagne. Il a prononcé avec difficulté, en contrôlant sa respiration pour bien détacher les syllabes, Spinoza. Le petit n'a jamais été un grand lecteur depuis l'époque du pensionnat. Tenant sa vengeance, il a lancé le livre contre le mur de toutes ses forces. La reliure fragile n'a pas tenu le choc. Les pages détachées de la couverture se sont éparpillées dans la pièce. Il a sorti une arme de sa poche et il l'a posée sur la table pour remplacer le livre. Il a dit: ça s'appelle un Glock et c'est mon diplôme de normalien. Perdón por la extensión de la cita, pero en este conflicto en el que los dos hermanos presentan, digamos, por un lado los libros y las armas, ¿no?, se puede también ver como una forma de ubicar a uno, ¿no?, por la búsqueda del cambio social y del cambio político, desde una creencia humanista que piensa en por ejemplo, en la posibilidad transformadora de la educación y de la actividad civil, frente a otro que piensa que que todo eso es una práctica inútil y que el verdadero modo de producir un cambio es mediante el ejercicio de la violencia física, de la violencia armada concretamente. Entonces, de alguna manera, yo lo que leo, esto ya no hay indicios tan claros como en los casos anteriores, pero veo allí una resonancia del conflicto entre Ariel y Caliban en la versión de Aimé Césaire. Porque allí, en el conflicto que plantea Aimé Césaire entre estos dos personajes shakespearianos es por un lado la vía pacifista que propone Ariel para obtener la liberación respecto de Próspero ante la propuesta violenta
de Caliban. Tanto Ariel como Caliban tienen un enemigo común que es Próspero, pero no coinciden en los modos de liberarse de este Próspero, que es la figura del colonizador. En el caso de la novela de Lionel Trouillot, hay algo análogo en el sentido de que tanto Lucien como su hermano Little Joe coinciden en la precariedad de todo ese sistema en el que están viviendo, pero discrepan sobre los modos de intervenir en la realidad para producir ese cambio. Entonces, en esta analogía lo que estaría faltando es la figura de Próspero, ¿no? ¿Cómo aparece? ¿Quién es Próspero entonces en la novela de Lionel Trouillot? Y yo pienso que Próspero es Estados Unidos, porque es un país de fuerte intervención, tanto en Haití como en el conjunto de los países caribeños, que además tiene una injerencia directa, no solamente en su larga intervención de 1914 a 1935, sino también una injerencia directa en lo referido a los avatares de la inestabilidad política que tuvieron que ver con Jean-Bertrand Aristide, ¿no? Estos tres mandatos que Jean-Bertrand Aristide no logra completar tienen que ver con distintas posiciones que fue tomando los Estados Unidos en sus sucesivos gobiernos. Lamentablemente no puedo profundizar más. Leo un párrafo a modo de dar un cierre, y disculpen si me pasé 2 minutos. La lectura contrastiva con otros textos nos ayuda a desentrañar sentidos más fácilmente captados por el juego de similitudes y oposiciones. Nuestro recorrido nos permite identificar una estrategia mediante la cual Bicentenaire admite al menos 2 lecturas. La primera sería la más elemental, restringida a leer el texto a la luz del referente inmediato, los sucesos del 1 de enero de 2004. Sin duda, la novela aborda ese momento de la historia reciente de Haití, de hecho contemporánea a la escritura, signado por la violencia y el desamparo, pero el despliegue intertextual habilita una segunda lectura religadora que amplía la mirada y el registro de lo inmediato, apelando a otros discursos que colaboran en la comprensión del presente mediante una perspectiva que se expande espacial y temporalmente. En cuanto al espacio, es posible advertir que los padecimientos haitianos se inscriben en un contexto regional emparentado por distintos fenómenos, como la situación de dependencia o amenaza respecto de Estados Unidos o la herencia cultural que todavía está encargada de elaborar el trauma de la trata. La memoria de la esclavitud es el gran factor religador de Bicentenaire, que compone a través del palimpsesto en el que convergen textos del Caribe, sin perder de vista las apropiaciones desviadas realizadas en Haití de esa misma memoria, como coartada para el ejercicio de la violencia justificada, con el afán de venganza todavía reconocible en personajes de la novela. Muchas gracias y disculpen por el excederme. Bien. Gracias, Nati. Ahí se escucha mi voz por tu computadora. ¿Será que no encuentran? Bueno, desafortunadamente no lo tenemos. Nati, tenés que dejar de compartir. A ver. Hola, ahí está. Bien. Perdón, soy una inexperta total en Zoom. Perdón. No hay ningún problema. Bueno, desafortunadamente no lo tenemos acá a Francisco para poderle hacerle consultas, comentarios. Después a lo sumo nos podremos buscar comunicarnos con él por si hay alguien que quisiera. Ya de todas formas estamos, digamos, en horario de concluir este primer bloque de presentaciones y de ponencias. El segundo bloque comienza a las 11:30, pero no sé si hay alguien, me gustaría, digamos, ceder este espacio por si
¿Hay alguien que quiera comentar algo, que le gustaría dejar algunas interrogantes, preguntas, que de todas formas podemos seguir abordando en otros de los espacios de los bloques? Queda mucho simposio todavía. Así que cedo este momento si hay alguien, y si no, las invito, digamos, a un breve recreo, una pausa de media hora, y nos volveremos a encontrar a las 11:30 con un nuevo bloque, digamos, con Manuel Fernández, Juan Manuel Lacalle, Virginia Lona y Francisco Pajes Raymond, que van a presentar sus trabajos. Bueno. Ceci, yo solamente quiero agregar que, a modo informativo, que la idea es después publicar los trabajos expandidos, digamos, de las breves presentaciones que hemos hecho acá, así que, bueno, si quieren profundizar en los temas, en los corpus que vamos a ir abordando, después difundiremos la publicación cuando salga, ¿no? Que es algo que nos va a llevar un poquito de tiempo. Eso nomás quería agregar y agradecer la presencia. Sí, agradecemos a todos los que participaron y aprovechamos nuevamente por las dudas si hay alguien o alguna persona que se ha olvidado de escribir su nombre y apellido en el chat, para después poder, digamos, enviarle el certificado de asistencia. Si ya han completado todo eso, bueno, los invitamos, digamos, a tomarse una pausa y nos volvemos a encontrar entonces en unos 26 minutos para ser exacta y precisa. Gracias. Gracias. Gracias, hasta un rato. Gracias, hasta luego. Bueno, Nati, si quieres. Bueno, bienvenidas a todas. Sí. Ahí estamos grabando nuevamente, así que muchísimas gracias nuevamente por estar acá participando nuevamente en este segundo bloque del simposio. Esta vez vamos a estar con Juan Manuel Lacalle, quien es licenciado y profesor de enseñanza media y superior en letras por la Universidad de Buenos Aires, y está finalizando el doctorado en literatura en la misma universidad con una tesis sobre novela histórica. Este año comenzó la especialización en traducción literaria al francés, y él va a presentar un trabajo con Manuel Fernández, quien es licenciado y profesor de enseñanza media y superior en letras por la Universidad de Buenos Aires, quien también está finalizando una inscripción en la materia de literatura francesa de la misma institución. Así que le cedo ahora entonces la palabra a Juan Manuel Lacalle. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Primero sí, queríamos agradecer tanto a vos como a Natalia la oportunidad de participar del evento, que sobre todo en este contexto siempre es doblemente gratificante poder como reencontrarse, y bueno, obviamente al público que está escuchando y las personas que como se graba que por ahí escuchen después también. Así como adelantaba antes, voy a leer yo por una cuestión de conexión. Manuel está presente ahí, pero bueno, después intervendrá en el debate también, pero para que no se corte voy a hacer la lectura de corrido yo, pero claramente el trabajo lo hicimos entre los dos. El título es De violencia y mundos posibles, origen y destrucción a partir de Le Sermon sur la chute de Rome, de Jérôme Ferrari. Ganadora del concurso 2012, Le Sermon sur la chute de Rome, de Ferrari, es aún una novela relativamente poco estudiada. Aquí nos proponemos analizar el valor de la metáfora de mundo, que corta a la novela en distintos planos, así como su vínculo con las nociones de historia y política que se construyen a su alrededor y que poseen a la violencia como límite último de su posibilidad. El relato atraviesa prácticamente la totalidad del siglo XX y se inicia con los recuerdos del personaje de Marcel. A esta trama se intercala la de su nieto, Mathieu, en una temporalidad imprecisa, pero contemporánea a la publicación de la novela. En la historia de Mathieu se hará hincapié en la decisión de hacerse cargo de un bar de Córcega, luego de abandonar sus estudios sobre Leibniz con su amigo Liberó. En estas líneas narrativas, el análisis de la construcción de mundos revela la instanciación estética de lo que es posible leer como una reinterpretación secular del discurso agustiniano. Además del juego en el título, el epígrafe inicial pertenece al sermón 81.8 de San Agustín, fechado en el año 410, y los 7 capítulos están encabezados por fragmentos de sus sermones. Estas referencias son engranajes clave de una temporalidad que pone en continuidad el pasado romano, el siglo XX francés y la contemporaneidad. Sí, como señala Eva Kushner, la literatura no puede prescindir de su anclaje histórico específico, y tanto las posiciones puramente autonomistas como historicistas
yerran en explicar el fenómeno literario, la pregunta que nos convoca es, ¿de qué forma esa multitemporalidad y resignificación de textos antiguos funciona como comentario político sobre la construcción de proyectos duraderos y la violencia que les pone fin? En la novela, construcción y caída se dan por triplicado. Sobre la creación de mundos en su obra, Ferrari explica en una entrevista de 2012, dans le roman Rome, les bars du village et même le corps hypochondriaque de Marcel Antonetti sont simplement des figures posibles du monde qui coexistent sur le même plan narratif. Una relación analógica une tres planos: el individual o familiar, con epicentro en Marcel, el de la comunidad, con el bar como eje principal, y el de la civilización, con la caída de Roma. Como anticipan los intertextos agustinianos, todos estos mundos se conducen inevitablemente a su fin. El primer capítulo concluye con el señalamiento de signos sutiles de que un mundo acaba de desaparecer, y cada uno representa las tres historias macro. El disparo de la cámara fotográfica signa el mundo de Marcel. La encargada del bar que lo deja para buscar una nueva vida, el de Mathieu y Liberó. Y la vela del navío que lleva a Hipona la noticia de la caída de Roma, el de Agustín. Se trata de escenas condensadoras de toda la trama. La historia más extensa, la refundación por parte de Mathieu y Liberó del bar Corso, exhibe una curva de ascenso y caída que en su impulso arrastra al establecimiento, pero también a la comunidad constituida a su alrededor. Daniela Kuller argumenta que la tipicidad con la que se construye el espacio del bar de pueblo, como lugar de pasaje, lo habilita para simbolizar en el nivel de la comunidad la lógica de los universos de Ferrari. Allí, con la atracción generada por las camareras y la música de Pierre Emmanuel, reina al principio una convivialidad, que invita a un buen número de pobladores. Tal vez sea el vínculo entre Pierre Emmanuel y Virgile Ordoni el que mejor señala la posterior ruptura del proyecto comunitario. Virgile, caracterizado como el idiota del pueblo y presumido virgen, es constantemente acosado por Pierre Emmanuel y sus amigos. Virgile primero ríe y luego calla ante las burlas, y no muestra reacción alguna mientras el bar se distingue como promesa de continuidad, de comunidad. Sin embargo, hacia el final, cuando la caída del negocio es palpable en el carácter errático de sus dueños, Virgile responde y se abalanza sobre Pierre Emmanuel en un intento de castración. La violencia de este acto, impedido por un balazo de Liberó, desborda simbolismo y resignifica una imagen inicial que ilustra la habilidad de Virgile para la castración de ovejas. De acuerdo con Valeriano Bozal, podríamos caracterizar toda esta beta de la novela como un acto de estetización de la violencia. La experiencia estética se narra aquí en el límite con lo desagradable, y su intensidad se acentúa por la contaminación con el lenguaje artístico y la procedencia humanística de los dos gerentes del bar, cuyo mundo se hunde dolorosamente. Lo inesperado del hecho violento confirma la necesidad de destrucción y dolor para la gestación del nuevo mundo posible. En una segunda instancia, la historia de Marcel se enfoca sobre el plano individual familiar. La primera escena nos describe a sus 5 hermanos y a su madre en una fotografía de 1918 que funciona como témoignage de l'origine, como témoignage de la fin. Frase que anticipa la lógica temporal de la novela. Desde los primeros párrafos circula la sensación de que la familia tiene cierto origen espurio. Su hijo, el padre de Mathieu, se casará con su prima, o de que su destino no será diferente al del resto de los mundos. Y es precisamente Marcel quien le presta dinero a Mathieu para su tentadora visión del bar como mundo nuevo, visión que aleja a Mathieu de su familia al punto de perderse la muerte de su padre. Pero en la historia de Marcel se acumula algo más que una mácula familiar que se enlaza con la caída del bar. Sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial operan en un tercer plano, más allá del familiar y del comunitario, en tanto insinúan el cuestionamiento del ideologema de una Francia eterna imperial. Coincidimos con Timo Vergeker en que es preciso no reducir la analogía Roma-Francia al lamento melancólico de una grandeza imperial homogénea marcada por la Translatio Imperii. Al contrario, la multiplicidad de mundos de la novela bosqueja una Francia compuesta por una memoria palimpsesto. Lo que sí es análogo entre los mundos es su eventual derrumbe, y aquella falsa imagen de imperio muestra progresivamente sus fisuras. Con la muerte de su joven esposa durante la guerra, el cuerpo de Marcel retoma los achaques que había por un tiempo superado y sus signos de decadencia se suman a los de Francia. La familia, la comunidad, el imperio, la civilización son formaciones sociales que actúan como cajas chinas gobernadas por un mismo principio, el derrumbe una vez apagada de la ilusión que los había impulsado. En este punto es claro que los mundos comparten una condición alética
que los estructura: la tendencia inevitable hacia la destrucción. Esta ley, que para Deleuze es típica de los mundos ficcionales naturales, es hiperbolizada en la novela y la repetición a cada paso confirma su peso. Bajo ella se forman nociones de temporalidad e historia esenciales para las consecuencias políticas del texto. En el cierre del primer capítulo, como mencionábamos, se subraya la escena transicional bisagra de los tres mundos descriptos. En palabras del narrador, «Pour qu'un monde nouveau surgisse, il faut d'abord que meure un monde ancien». En esta cita se vislumbra una concepción cíclica de la historia y la renovación necesaria. Según Frank Kermode, los principios y los finales son importantes para el dinamismo de la vida, sobre todo como sentimiento esperanzador en periodos críticos. Cuando la existencia continua de una etapa intermedia, en perpetua procrastinación, resulta amenazante. Promediando el texto, Marcel vuelve a contemplar la foto de 1918 y reflexiona: «Le temps est lourd, maintenant presque immobile». Si la sensación de un tiempo inmóvil debe ser quebrada con gestos imaginativos que sugieran un final y un nuevo inicio, en Le Sermon, la crisis no parece anunciar la esperanza de cambio. Antes bien, esa sensación de inmovilidad que siente Marcel es el correlato de una serie de mundos que se renuevan solo para caer indefectivamente en decadencia. El mejor ejemplo de esta dinámica se observa nuevamente con el bar. El pueblo corso se encuentra también en esa quietud inmóvil. Marie-Angèle Susini, la dueña del bar que administrarán Liberó y Mathieu, escucha siempre las mismas historias por parte de los habitués. Es el relato de un mundo viejo que se repite. Con la partida de Hayet, quien se encargaba del bar hasta entonces, se anuncia lo que vendrá: la violencia por el mero hecho de generarse un cambio. Sa disparition avait déjà bouleversé un monde auquel elle ne pensait déjà plus, se explica. El umbral de la espera, abierto con la marcha de Hayet, concluye casi 100 páginas después, y otro momento de crisis, la llegada de Judith, exnovia de Mathieu, anticipa el apocalipsis. Elle était un corps étranger, que le monde repoussé par des brusques accès de violence chaotique. Luego se dirá que este mundo no sufría por el cuerpo extranjero, sino por su podredumbre interna, enfermedad de los viejos imperios. Un personaje central para la concepción temporal de los mundos y su transición a la destrucción es Aurélie, hermana de Mathieu. Arqueóloga de profesión, viaja a Argelia para trabajar en las bases arqueológicas de Hipona y traslada sus lazos familiares su métier al irritarse con Mathieu por su rechazo ante el pasado y su familia. Si en la época que ella trata de reconstruir los bárbaros invadían Roma, o mal llamados bárbaros invadían Roma, dando inicio a una etapa transicional violenta, ahora el imperio, en nombre de la civilización, con su caída, pareciera cerrar otra. La crisis aparenta ser entonces un falso agente movilizador. La repetición del hecho histórico logra el efecto político en su manifestación artística. No obstante, ¿en qué consiste este efecto? El discurso agustiniano con el que Ferrari cierra la novela canaliza de una forma muy específica la temporalidad comentada. Francesco Fistetti sintetiza la idea que fundamenta el sermón agustiniano original. Cito: «Luego del saqueo de la ciudad eterna, ya nadie podía creer que ninguna obra humana podría durar para siempre. Y mucho menos si de estructura política se trataba, fuese la polis, la república o el imperio. Solo el alma de cada criatura es, para el cristianismo, inmortal. Todo lo demás es efímero». Para este autor, en Agustín la virtud no se configura en términos políticos, sino que no pertenece a este mundo. Aquí parecen cortarse las coincidencias con la novela de Ferrari, puesto que lo que en ella se colige es una suerte de agustinismo secular o negado. Un agustinismo resignificado y que opera de forma distinta en otro contexto histórico, porque si para el santo la ciudad eterna es compensación de la vida terrena, es decir, la meta de una visión teleológica, cada línea de Ferrari solo sugiere la inevitabilidad de repetir el teatro de la creación y el derrumbe. Esto es la concepción cíclica que marcábamos antes. En este sentido, tal agustinismo secular descubre una incertidumbre fundamental respecto de la política, entendida desde una acepción que remite a la ontología misma de un lazo social siempre frustrado. En el cíclico decaimiento de los mundos, la novela revela un posible paradigma estético, en términos de Rancière, de problemático acceso a la utopía. La construcción del mundo debe llevar consigo la conciencia de su imperdurabilidad. El Agustín de Ferrari, ya en su lecho de muerte, solo pudo ofrecer un testimonio del fin y del origen, como decía Marcel, que como concluye el texto, c'est un seul et même témoignage. La novela comienza con una escena transicional, los inicios del siglo XX y el armisticio,
y termina con otra, el paso de la Edad Antigua al Medioevo. El último capítulo nos presenta a Aurélie junto a su abuelo Marcel, agonizante, y con su cuerpo en ruinas, dice. Al mismo tiempo, se mencionan los hijos de Mathieu con Judith. En un gesto que emula la premisa de la propia novela, se repiten las escenas transicionales del primer capítulo, con pequeñas variantes. No sabemos qué son los mundos, pero podemos ver los signos de su final. Bueno, gracias. Les aprovecho para mostrar la novela, que no la mostré antes, ya que no hay tanto contacto físico, por lo menos ver algún objeto. Pero bueno, gracias. Muchísimas gracias. No, realmente muy, muy interesante, la verdad. Voy por las dudas, ya que lo decís. Dejo ahí, corrijo un error que había, bueno, me había faltado una tilde, los nombres de las obras literarias que van a ser abordadas en las ponencias de ahora de este bloque, por si a alguien le interesa. Y abrimos ahora este espacio por si hay alguna persona que esté interesada en, bueno, comentar, preguntar. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Bueno, a mí después, cuando publiquemos, yo voy a seguir leyendo. Sí. Perdón, Nati. No, está bien. Bueno, me encantó la propuesta, Juan Manuel y Manuel. Me parece súper interesante la novela, la quiero leer. Y me resonaba todo el tiempo, no sé si conocen la novela de Queneau, que se llama Les Fleurs Bleues, que habla no de la destrucción, pero sí del nacimiento de una Francia, bueno, tiene un discurso muy vinculado con el discurso bíblico, ¿no? Me parecía que dialogaba todo el tiempo, me traía imágenes de esa novela porque aparece esta concepción cíclica del tiempo en un mismo espacio, en el caso de esa novela, y no se habla de la destrucción en esos términos, pero sí está implícita, ¿no? Para la creación hay que destruir, así que bueno, voy a leer la novela que trabajaron, los felicito, me encantó. Gracias, Nati. Bueno, yo tampoco la conocía y Manuel puso que no, así que me tomé nota para chusmearla porque está interesante lo que comentás y bueno, gracias por el comentario también. Bueno, definitivamente creo que todas las personas vamos a salir acá con todo un listado de obras que queremos leer. Sí, yo ya tomé también de la mesa anterior, así que sí, sin duda. Bien, damos ahora, invito a Virginia Lona, quien es correctora literaria, redactora independiente, además de ayudante alumno en la Cátedra de Literatura de Habla Francesa, y en el equipo de investigación de transiciones, renovaciones, innovaciones en la literatura de expresión francesa hacia una poética extremo contemporánea. Ella está realizando su trabajo final de licenciatura en Letras Modernas. Vir, te cedemos ahí la palabra. Vir, no se te escucha por las dudas. No se escucha. Sí, te damos un tiempo, no te preocupes. Dale, bueno, hacemos ahora este momento si alguien quiere comentar alguna otra lectura. Esperamos ahí un ratito por Vir, que está con problemas técnicos. Yo no la habré silenciado sin querer, ¿no? ¿Cómo me fijo No eso? está silenciada. ¿Está Eso se puede ver ahí. Si no, lo que tal vez, no sé qué opinas, Nati, que podemos hacer es que pase Francisco, o esperamos un segundito, exactamente. Sí, si están de acuerdo, hacemos así. Alteramos el orden para que Vir pueda tranquila probar el tema del sonido, no hay problema. Bueno, dale Vir, después entonces hacemos así, pasa Francisco Pajes Reymón, acá vamos entonces es un estudiante de licenciatura en Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba, integra el equipo de investigación, también justamente con la mayoría de los que estamos aquí presentes, que igual que Vir, y el grupo de investigación Territorios y Cuerpos en las Escrituras Latinoamericanas de Entre Siglos, del Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y futuro catedrático de la Sorbonne, supongo. Digo yo, mi opinión personal. Vamos ahí entonces, Francisco, te cedemos la palabra.
Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar. Gracias a las coordinadoras por el espacio. Yo vengo a presentar mi investigación que titulé Hiperterritorialidad y realidades sociosomáticas, la génesis violenta de Texaco, de Patrick Chamoiseau. Así que voy a dar inicio. Una primera aproximación a la novela de Chamoiseau reveló para mí fácilmente un cuestionamiento del sistema referencial. Los sistemas referenciales construyen redes de sentido a partir de índices territoriales, como plantea Deleuze, y nos posibilitan ordenar los componentes temporoespaciales del mundo, y para ello fijar un esquema, un precepto de lo que debería ser la experiencia humana. Con esto me refiero a que los componentes referenciales, a partir de los cuales nosotros comprendemos el universo novelístico y también nuestra realidad, claro, aparecen en la obra reorganizados, alterados y mixturados, dejando en claro que la realidad presente en la novela no es una que nosotros podamos asimilar a partir de nuestra experiencia particular del mundo, que es de carácter hegemónico, occidental y blanca. Hay entonces, en el origen de mi investigación, una pregunta sobre los sistemas referenciales, sobre su origen y sobre su naturaleza. La pregunta sobre si la obra cuestiona, y en caso de que así lo haga, ¿por qué lo hace?, un sistema referencial propio de una realidad occidental como la nuestra. Sostengo entonces que en la novela hay dos realidades presentes de órdenes distintos, una realidad principal de carácter hegemónico y occidental, que puede ser fácilmente entendida como la nuestra, y una realidad sociosomática que es la propia de Texaco, separada y diferenciada en algún punto de la historia, y que ha adaptado criterios que le son exclusivos para su organización y desarrollo. Es decir, que ha renegado de la realidad primigenia y ha reclamado para sí la autonomía del tiempo y del espacio. Una vez que advertí la presencia de esta realidad Texaco, como yo le he llamado, quedaba pendiente la duda sobre su origen. Y un imperativo para esta investigación fue comprender la naturaleza ontológica de este nuevo mundo presente en la novela. Yo voy a sostener que la realidad Texaco no es un escapismo de la realidad violenta o obviante, como es visible en otras estéticas como la del surrealismo o el dadaísmo, y que tampoco se trata de una construcción fantástica o imaginaria con leyes sobrenaturales que renieguen del empirismo natural. Para mí no pertenece a un orden fantástico o un orden onírico, en primer punto porque posee carácter social. Es decir, que los individuos de esta realidad se identifican entre sí y se saben partícipes de esta, así como también saben detectar los sujetos que les son ajenos. Posee también una dimensión histórica, lo que implica una concreción paulatina de su existencia y no una génesis espontánea. Y además esta historicidad le permite concretar una construcción cultural y memorística que afianza la pertenencia y enfatiza la diferencia con otras realidades. Y finalmente tiene una dimensión físico-espacial, es decir, que tiene existencia empírica y concreta, pero no por esto menos móvil. Teniendo en cuenta esta trialéctica constitutiva, es decir, que la realidad Texaco es simultáneamente social, histórica y espacial, cumple con los requisitos de lo que Henry Lefebvre llama el espacio total. El concepto de espacio total fue el que a mí me ayudó a terminar de consolidar en mi hipótesis la existencia autónoma de una realidad Texaco. Y una vez que yo logré alejar mi objeto de las realidades propias como la de Alicia en el País de las Maravillas o las que vemos en el cine, fantásticas, permanecía en pie la pregunta sobre el por qué. Es decir, por qué esta realidad, la Texaco, está escindida de una realidad primigenia, blanca. Y allí es donde ingresó en mi investigación las consideraciones sobre la violencia. La historia novelada por Chamoiseau está atravesada desde su origen, textual e histórico, por el dolor y la violencia. Una violencia que se despliega multifacética e interseccional, porque vamos a encontrar violencia racial, violencia machista, violencia de clase, violencia lingüística, y todas ejercidas con una multiplicidad de instrumentos, como plantea Hannah Arendt. Sobre la violencia y el dolor que son constantes, la obra va tomando forma, al punto en que podemos llegar a pensarla como una concatenación de hechos violentos, que forman la trama. Y de estos hitos, yo recojo 5 hechos principales, que parecen, de a momentos, quebrar la trama. En primer lugar, la caída de la gran cabaña y la muerte de la abuela de la narradora, que es un momento anterior a su existencia, es decir, un tiempo que le es ajeno y que solamente puede conocer por testimonio, y es el tiempo relativo a la abolición de la esclavitud en la Martinica. En segundo lugar, el abandono de Ninon, el primer interés romántico del padre de la protagonista, y la explosión de la fábrica metalúrgica, que obliga, como se dice en la obra, a los negros libres de los cerros a descender de su paraíso y relocarse alrededor del Fort de France,
Lambil. En tercer lugar, la muerte de Idomenée, madre de la narradora, y el estallido de la guerra civil que se desata en el Fort-de-France y Lambil. En cuarto lugar, la muerte de Esternom, padre de la narradora, y el desalojo de Marie-Sophie de su choza de Cajones. Finalmente, un quinto hito, que es el viaje frustrado a Francia por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Hitler en París. Estos son solo algunos de los hechos violentos que plagan la obra y que constituyen desde principio a fin una atmósfera que le es hostil a los personajes. Ahora bien, estos hitos que he marcado tienen siempre lugar en la realidad primigenia, es decir, que provienen del orden blanco hegemónico y se desparraman por sobre los cuerpos subalternos de los esclavos, los negros libres y los mulatos vagabundos. Causan muertes, enfermedades y alteraciones obviamente en el plano emocional. En la historia de Marie-Sophie Labourgue, que es la historia de Texaco, el dolor comienza con la historia de su padre, Esternom, que es hijo liberto de esclavos africanos, lo que nos permite vislumbrar en la obra un dolor susceptible de transmitirse por línea genética, es decir, que puede heredarse de padres a hijos. Y aún así, en un principio, este dolor es aparentemente individual, porque aparece focalizado en Esternom y sus constantes pérdidas. Pero paulatinamente, el dolor, la soledad y la angustia empiezan a socializarse a través de redes sociales, como plantea Sara Ahmed, y adquieren, mediante un impulso mágico, que es una reminiscencia de las religiones africanas en la Martinica, un carácter comunitario, que convoca a los hombres a salir en un éxodo liberador. Así entonces, en la novela hay un anhelo individual, que sin saberlo es colectivo, de ocupación. Se desea ocupar, salir a conquistar los espacios que aún no han sido ocupados por el blanco. Y me refiero aquí a una ocupación tanto material como conceptual, porque se trata no solamente de tomar los espacios, sino también de apoderarse de órdenes intangibles como lo es el tiempo. En este punto llegué a la conclusión de que el dolor y la violencia marcan claramente una directriz rectora en la obra, que impulsa a los hombres a salir en un éxodo liberador, obtener la libertad de una realidad blanca que los oprime constantemente. Este éxodo, de todos modos, es fallido en múltiples puntos, porque la realidad primaria no le posibilitará jamás el triunfo. Y es en cada uno de estos fracasos, en cada una de estas pequeñas y grandes destrucciones, y me remito a los ejemplos que di anteriormente, donde inicia la escisión de realidades que yo estaba buscando. Cada fracaso recuerda que dentro del orden hegemónico es imposible triunfar, es decir, que es imposible ocupar material y conceptualmente la realidad primaria. Y así inicia la constitución de la realidad sociosomática texaco. Ahora, realidad sociosomática es una designación que yo he dado a este tipo de realidades, porque dan cuenta de su proceso complejo de concreción. En el origen de toda realidad sociosomática, yo voy a plantear que existe una potencia, una presión, lo suficientemente fuerte para deformar el tejido real, es decir, el tejido del tiempo y el espacio narrativo. Esta potencia, capaz de desligar completo o parcialmente la realidad alterna de las realidades generales, proviene en primera instancia, según afirmo yo, de las pasiones desenfrenadas de los sujetos. Pasiones que a su vez son generadas por un estímulo mayor que los atraviesa de forma transversal y traumática. En este caso particular va a ser el dolor y la violencia. Es por este motivo que, comprendiendo las realidades otras, como resultado de una afección física pasional, las he llamado realidades sociosomáticas. Sociales, en tanto el trauma proviene y repercute en la interacción social, y somática porque se nos presentan como síntomas de tal afección, y además son inteligibles en un orden corporal. Es decir, que entre cuerpo y realidad se construye un continuum. En el caso de Texaco, por ejemplo, tanto la realidad como los cuerpos van a ser violentados, y los cuerpos se vuelven así signos sensibles que marcan su pertenencia a la realidad que habitan. De todos modos, hipotetizar un proceso de esta naturaleza me trajo otra dificultad, y era que los procesos de subjetivación territorial, como los ha plantado Nancy Calomarde o Renato Ortiz, me eran insuficientes para justificar la génesis de un sistema referencial completamente nuevo, con mecanismos de significación y resignificación propios, y la potencia epistemológica y ontológica lo suficientemente fuerte como para ser capaz de anular el normal devenir de la realidad y construir una propia. Así entonces, yo basado en una noción anterior, la de territorialidad, planteo que en la obra se realiza un proceso similar, pero de un nivel superior. En tanto, no solo permite al sujeto dotar de sentido su medio y crear lazos sensibles con este, sino que le permite además escindir y dividir el plano de la realidad. A este proceso yo lo llamé hiperterritorialidad, y en resumen es un proceso subjetivo de territorialidad que permite a los sujetos resetearse
y separarse de un orden inadecuado para su subsistencia, es decir, migrar de una realidad hostil que amenaza su supervivencia a otra más adecuada, con leyes propias de ordenamiento. Es gracias a estos procesos de subjetivación territorial que la constante destrucción proveniente de la realidad hegemónica blanca tiene un único acto genético en la obra, que es proporcionar la presión necesaria en los sujetos para manipular y reestructurar los códigos reales y dar así la génesis de una nueva realidad. Ahora, todos estos procesos que he desarrollado buscaban dar cuenta del porqué de la existencia de una realidad como la de Texaco, y en principio han cumplido ampliamente este propósito y me dieron pie a mí a arrojar algunas respuestas. En primer lugar, comprender a la realidad Texaco como dentro de una tensión constante entre creación y destrucción, entre opresión y liberación, entre lo propio y lo ajeno. En lo que respecta a Texaco como realidad sociosomática, queda claro que el impulso de su separación ya está presente en el periodo esclavista, que a partir de la historia de los abuelos de Marie-Sophie y su padre Esternom, y es un momento que nosotros podemos comprender como el de punto cero de construcción del barrio Texaco. La novela nos presenta además en su organización tipográfica desde un inicio signos de esta abnegación. Hay una línea temporal que nos es provista por el texto, donde nosotros podemos ver que Texaco ha ordenado su cronología a modo y semejanza de la realidad general de la historia humana de Occidente, a partir de edades, ¿no? Por ejemplo, edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro. Texaco ha reemplazado esos elementos con los de su propia constitución. Edad de paja, edad de cajones, edad de fibrocemento. Partiendo de esto, comprendo Texaco dentro de su polición espacial no solo como un barrio marginal y periférico, sino como una realidad sociosomática construida por la irrupción de la violencia en sus habitantes originales y que incluso se encuentra todavía presente en la actualidad diegética de la obra. Es esta realidad la que nos permite entonces comprender el impulso de abnegación, de alejamiento del tiempo y del espacio blanco. En este sentido, me parece imperativo pensar que el nuevo orden propio de Texaco también está regido por principios creales. Chamoiseau fue pupilo de Glissant, y su idea de la creolidad como un estado de ser en el mundo administra y dirige la separación de estos códigos reales en la obra. Así, la construcción de un nuevo mundo responde también a la presencia de un nuevo hombre, un hombre libre, autónomo y poseedor de su propio tiempo y espacio, y claro, de su propio cuerpo. Ya para concluir, me gustaría recordar o aclarar que los procesos de constitución de la realidad sociosomática mediante hiperterritorialidad, que es lo que he planteado hasta ahora, y el principio o el mandato de ocupación son complementarios y son paralelos, porque ante la imposibilidad de hallar estabilidad en la realidad hostil del blanco, Texaco constituye su propio universo creol, y ocupa definitivamente, conceptual y materialmente, índices territoriales que en su conjunto van a constituir el sistema referencial que les es exclusivo y que además es intransmisible. Ahora sí, para cerrar, me gustaría recordar esta cita que siento que sintetiza todo lo que he desarrollado. Lo urbano es una violencia. La ciudad se extiende de violencia en violencia. Sus equilibrios son violencias. En la ciudad criolla, la violencia golpea más que en ninguna otra parte. El barrio de Texaco nace de la violencia. Entonces, ¿por qué sorprenderse de sus cicatrices y de su paz de guerra? El urbanista criollo, salvando lo insalubre, debe, ante todo, convertirse en vidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Fran. La verdad que muy, muy interesante, digamos, todo el desarrollo que has realizado y además, digamos, la reflexión que ofreces sobre tu propio proceso de investigación. No sé si, de vuelta, abrimos el espacio a consultas, dudas, comentarios. Yo tengo, para variar. Pensaba en que, bueno, la propuesta de este simposio tenía como un marco compartido, un marco teórico compartido, ¿no? Por casi todas las propuestas. Y pensaba en el tema de, vos hablas de sociosomático, Fran, y lo vinculaba con lo afectivo, que vos lo mencionás en términos de emociones. Y bueno, en realidad lo que voy a comentar tiene que ver con cómo se van enlazando las propuestas que van transcurriendo en este simposio, y
y en relación a lo que, por ejemplo, había dicho Cande con la docilidad de los cuerpos a través de lo afectivo, pensar eso, ¿no? Cómo lo afectivo o establece o asegura el establecimiento de un cierto orden, ¿no? Funciona, digamos, en términos generales, lo podemos pensar que ese orden quizás sea considerado o tenga una connotación negativa, como en el caso del trabajo que presentó Cande, que es la docilidad de los cuerpos, ¿no? Un dominio dado por lo afectivo, y en tu caso, Fran, en lo que estás trabajando en tu corpus, lo afectivo aparece para lograr establecer un nuevo orden emanado, si se quiere, de otros cuerpos, ¿no? Bueno, era un poco dar cuenta de esa vinculación y cómo se van tejiendo redes entre las propuestas. Sí, hay algo, si puedo agregar una cosa, hay algo que a mí me resulta muy interesante, que no llegué a incorporar en este análisis, pero de los hitos violentos y que producen dolor que yo fui enumerando, los primeros tres son relativos a la vida del padre de la protagonista, ¿no? Sternón. Y siempre son duales. Hay una destrucción material y hay una destrucción pasional, porque cada uno de estos hitos conlleva la pérdida de una de las mujeres de la vida de Sternón. En primer lugar la madre, en segundo lugar el primer amor, y en tercer lugar la madre de su hija, ¿no? Y en cada uno de estos momentos, la destrucción material del espacio está acompañado por la pérdida del orden emocional. Entonces nosotros tenemos grandes escenas de Sternón vagando por las calles, por los barrios, se va relocando en distintos lugares, y a cada pérdida emocional que conlleva una pérdida del orden, del lugar en el mundo, acontece también la pérdida del espacio. Entonces, cada una de estas grandes pérdidas emocionales, pasionales, que están atravesadas obviamente por el desamor, por el duelo, marcan una escisión, ¿no? Que es lo que yo trataba de ver. Empiezan a marcar cada vez más contundentemente la escisión entre el desorden y el nuevo orden. Parece que es algo interesante. Es muy interesante. La verdad que muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias, Nati. No sé si querías agregar algo más. No, algo cortito que, confirmando lo que está diciendo, no hace falta que lo confirme yo, pero digo, adhiero a lo que dice Fran, sobre todo porque, bueno, como dice Ahmed, las emociones son culturales, ¿no? Y ahí en eso que vos estás trabajando se ve de una manera abrumadora, si se quiere. No son psicológicas, sino son culturales, así que me parece, bueno, yo ya conocí el trabajo de Fran, pero reitero que es una excelente propuesta la que está haciendo, construyendo. Eso nomás, gracias. Bien, y ahora vamos entonces con... perdón, Fran, ¿querías decir algo? No, estaba agradeciendo nomás. Gracias. Bien, vamos ahora entonces con Virginia, a quien ya hemos presentado. Vir. No se le he perdido, ahí está. Yo la veo, pero no sé si nos escucha. Vir, ¿nos escuchás? ¿Estás? A ver, ya me comunico con ella, a ver si... Porque recién se escuchaba como que le funcionaba el micrófono. Sí, Me dice que se le acaba de cortar la luz. Me mandó un mensajito. Ay, sí, ahí estoy leyendo. Ahí se fue. Bueno, esperamos un minutito a ver si... Vale. Total, tenemos tiempo. Bien, por las dudas, no sé si hay alguna persona que no se haya anotado ya en el chat, aprovecho, digamos, esta instancia, si ya han escrito su nombre y apellido, no hace falta que lo vuelvan a poner. Es por las dudas, para acreditar después la participación.
Bueno, podemos ir haciendo publicidad para los bloques de la tarde. Sí. Ya que estamos, no sé, acá hay gente, a ver, acá la tenemos a Emi, no sé si quieren comentar, así nos hacen los trailers de lo que vamos a presenciar esta tarde. Creo que me está odiando. Bien. No te odio, pero no quiero comentar. No, mentira, si quieren puedo decir lo que voy a trabajar yo, pero... Si bueno, tenemos varios espacios. Esa es justamente la última presentación, digamos, del bloque que sigue, que es a las 14 horas. Ahí está Virginia. Sí, hola, perdón. Ahí sí se te escucha. Mira, se me acaba de cortar la luz justo cuando iba a hablar. Así que no tengo el archivo acá, pero bueno, me acuerdo lo que he hablado, así que lo que he leído. No sé si quieren que lo presente igual, aunque no lo lea. Como vos prefieras, Vir, o... Sí, si no podemos pasar a la tarde. Lo que vos te sientas más cómodo en este caso, Vir, me parece lo mejor. Cualquier cosa, digamos, podemos esperar hasta la tarde, podemos, teniendo en cuenta... No sé qué han decidido ahora, pero mil disculpas, o sea, entre que... No, por favor. O sea, el tema del audio es una cosa, ahora la luz ya no viene, o sea, que no sé a qué hora va a venir. Claro. No te preocupes. Yo tengo, digamos, si prefieren que para que sea más prolijo a la tarde, lo hacemos así, si no, bueno. Yo puedo hablar más o menos de la obra ahora, si no, no hay problema. Como vos prefieras. Bueno, si querés sí. hablar de la obra, comentás un poco tu hipótesis o la propuesta, desde qué marco, como vos prefieras. Bueno, sí, yo más o menos estuve acá viéndolo, así que lo comento rápido, así ya no como los 10 minutos destinados. La obra en la cual me ahondé se llama La Usafe Mal, es la obra de Edgar Cosma, es un escritor estandapero belga, publicada en 1900 es la segunda vez que me pasa, en el 2016, no digo la segunda vez que me pasa en otro lado, en el 2016, la obra está dividida en 10 capítulos, cada capítulo presenta la historia de una autoflagelación accidental de manera absurda de un dedo de la mano, de cada mano, si bien no hay detalles de la pérdida de cada miembro, hacia el final de cada capítulo el personaje se encuentra, toda esa pérdida, toda esa autoflagelación se da en los sueños. Perdón, estoy como medio, como lo que no tengo el texto, me perdí un poco. El título de la ponencia se llama La alienación del yo. No, a ver si encima medio largo, si lo puedes recordar, Ceci. Sí, lo tengo acá, digamos, es la alienación del yo, el estado estulto en la negación de la conciencia de sí mismo y la violencia no reconocida como manifestación de lo social. Bueno, porque eso explica bastante el proceso de la autoflagelación como en los sueños, como un proceso interior tomado desde la noción de la psique, de Castoriadis, que hay una psique individual y una psique social, en cada interior de la psique, de cada individuo, y el sueño sería el escenario de la psique social. Allí en el sueño es donde se produce la autoflagelación, en la que el personaje pierde un miembro en cada capítulo. Al despertar, ese miembro que falta no es percibido inmediatamente por el dolor, porque no lo siente, sino que siente un leve dolor en el au bout du bras, dice.
siempre es difuso el dolor y no se manifiesta como algo consciente para el personaje. Si bien siente ese leve dolor difuso, toma el celular y ahí es cuando constata que le falta un dedo. Pero no indaga en el escenario de los sueños la pérdida de ese dedo, porque es allí donde se produjo la flagelación, que en algunos casos es autoflagelación, porque se da en situaciones absurdas, como por ejemplo querer sacar un tapón de una botella de vino y ahí perder el dedo porque se le queda atorado. Siempre estos escenarios oníricos, siempre hay una interacción con otros que no siempre son reconocidos inmediatamente, pero tienen roles familiares. El jefe, una pareja, un ex. Es donde yo ahí reconozco en la obra esta noción de la psique social y en la que se da el escenario de violencia, el acto violento. Un acto violento que en definitiva se vuelve contra sí mismo, porque al ser la parte de la psique social está representado el otro allí. Cuando se produce esa falta de conexión que el personaje hace entre el sueño y la falta de un miembro, ahí yo encuentro que hay una alienación del yo, porque el yo es lo social y lo individual. En ese yo social y yo individual está interiorizado el otro, además de una imagen de uno mismo. Entonces, eso resulta en una violencia hacia el otro y violencia hacia sí mismo que no se termina de reconocer. Al no haber un reconocimiento del dolor, una conexión con aquello, ese acto violento, ese dolor, en el sueño, tampoco hay un reconocimiento del yo. No sé si estoy siendo un poco confusa. En este sentido es que yo veo que se produce el estado estulto, porque el personaje pierde su propio eje. No es capaz de reconocer que hay un acto violento en esa psique social y tampoco puede reconocer al otro. Hay una correlación entre esa alienación y la automaticidad con la que él se relaciona con el otro, que es, en primera instancia, es la mujer, porque cada vez que él despierta, se encuentra en el dormitorio conyugal y hay una cotidianidad automatizada. Vir, no sé si se te cortó. Yo le veo como que tiene silenciado el micrófono. ¿no? Ahí sí. Sí. Vir, creo que ahí está. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Ay, Sí. bueno, menos mal, no sé qué toque. Estaba tocando el celular y no sé qué toque. Bueno, en definitiva, no sé cuánto estoy yendo en tiempo, porque al no tener el texto, la luz no volvió. En definitiva, yo encuentro en la obra, en el final de la obra hay, en el capítulo 10, él pierde el miembro sexual y lo que cambia es que ya está separado, está divorciado de la mujer, y hace una reflexión el personaje sobre cómo esos extraños sueños se parecen o son como perder un dedo de la mano. No hay ni siquiera relación metafórica ahí, que solamente la conoce él porque, digamos,
inconscientemente hay una experiencia que él no logra conectar, una experiencia interior. En este sentido es que yo vemos en la obra que se produce un estado estulto por esa alienación del yo, en ese no reconocimiento de la violencia interior. Al no haber un reconocimiento de la violencia, tampoco hay un reconocimiento del otro, y bueno, se mantiene ese estado estulto. Bueno, mil disculpas, lo estoy haciendo breve, perdón por no poder citar ni nada. No, al contrario, muchísimas gracias, Vir, porque la verdad que has hecho, digamos, has tenido que hacer toda tu presentación en condiciones en que creo que nadie quisiera hacerlas. Así que muchísimas gracias por compartir con todos acá, con todas los que estamos aquí presentes, tu trabajo. Mil disculpas por la desprolijidad. No hubiese querido presentar así, pero no sé hasta cuándo iba a tener luz, o sea, no sé cuándo va a volver, así que prefería hablar ahora. No, muchísimas gracias por compartir. No sé si hay, Nati, no sé, ya que digamos, me adelanto a preguntar si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, un comentario. A mí me dejas con todas las ganas de leerla, no la he leído, así que ahí iremos este verano, se van sumando todas las novelas y las lecturas, la pequeña pila. Sí, la obra está, a mí me gustó porque tiene bastante de absurdo y es divertida, a pesar de... Preguntaban al principio si el lenguaje es violento en las obras. Bueno, en esta se sobrelleva porque tiene mucho humor negro por ahí, pero es muy divertida la obra, más allá por las situaciones absurdas. Bien. Es interesante, ¿no? También pensar en los registros en los que se narran estas diferentes violencias, porque venimos escuchando textos muy distintos. Sí, particularmente en este también hay un lenguaje bastante, o sea, coloquial, bastante sencillo. Incluso hay palabras que yo he tenido que buscar porque, bueno, está en francés. Y no son, o sea, tuve que buscar bastante para entender algunas cosas, pero es bastante divertida la obra. A mí me parece, a mí porque me gustan estas literaturas del absurdo, digamos. La crítica lo ubica ahí, en literatura del absurdo, pero se puede hablar de muchísimas cuestiones relacionadas al dolor y la violencia, porque algo que por querer no abarcar mucho tiempo, porque no tengo registro ahora del tiempo, algo que me faltó de decir es que el autor toma un hecho real de un hombre que cortó su propio dedo y lo cocinó. Y que él mismo se fue eso pasó en el 2011 en Australia. Él mismo fue al hospital para decir que, bueno, a internarse para evitar seguir cortándose, porque él se iba a seguir cortando los dedos. Eso fue un hecho que inspiró al autor a escribir la obra, si bien la obra es bastante diferente. Obviamente la conexión entre ese no reconocimiento de la autoflagelación está presente en el hecho real como en la obra. Edgar Cosma hizo toda una representación de esa desconexión, que le llamo yo, una desconexión del yo entre la psique individual y social, llevando ese escenario a los sueños. Fue un poco más gráfico en ese sentido, porque en los sueños uno no está, uno se despierta y no, salvo que uno haga terapia, no hace una continuidad de la vida onírica con la vida real. Bueno, perdón, me estoy extendiendo. No hay ningún problema. Bien, espero, a mí por lo menos personalmente me has dejado con una hermosa imagen de alguien comiéndose los dedos justo antes de la hora del almuerzo. Espero que nadie se vea tentado a repetir una experiencia similar.
Estamos casi cerca de la hora, pero la verdad que han sido, como ha dicho Nati, digamos, diversas obras con registros muy distintos, formas de abordar justamente, digamos, la violencia, y vamos viendo muchos puntos en común. Vamos a hacer, digamos, ahora en unos momentos una pausa, volvemos a retomar el próximo bloque del simposio, es a las 14 horas, de 14:15, y el último bloque va a ser desde las 15:30 hasta, bueno, las 16:30, 17, hasta la hora que se extienda. Les volvemos a agradecer a todas las personas que están aquí presentes por habernos acompañado a lo largo de esto, y obviamente siempre a la Asociación Argentina de Lengua y Literatura Francesa por este espacio. No sé si quieres decir algo, Nati, si no damos inicio a una breve pausa hasta las 14 horas, para que puedan almorzar y esperamos que no sean sus dedos. No, me sumo a los agradecimientos y bueno, continuamos después. Buen almuerzo para todos. Dale, igualmente, gracias. Nos vemos en Hasta un rato. luego. Nos vemos.